Leo a menudo en los comentarios que hay mucha confusión a la hora de diferenciar entre el apego evitativo y el narcisismo, como si hubiera algo en común o como si fuera la misma cosa, ¿no? Evidentemente no lo es, ¿no? Por supuesto que no. Ya he hablado de esto en algún otro momento, pero hoy quería aclararlo si puede ser un poco mejor, ¿no? O sea, son dos conceptos totalmente independientes, es decir, no diferentes, porque claro, que tengan algo en común o que puedan tener algo en común, aunque sea en la forma, no quiere decir que sea lo mismo. Son cosas independientes. Un apego evitativo es simplemente un estilo de apego, es una manera en que el niño desarrolla, pues busca tener seguridad a la hora de no exponerse en los vínculos que establece al principio cuando es pequeño, ¿verdad? Con su madre, con su padre, etcétera, que luego se reproduce en la relación de pareja, ¿no? En el momento en que el vínculo es muy intenso, hay mucha intimidad, pues este tipo de personas se sienten muy vulnerables y evidentemente son como si fuera un problema de ansiedad, aunque la ansiedad no se muestre, ¿verdad? Pero esa persona simplemente lo que trata es de no entrar en ansiedad, de sentirse, digamos, seguro, ¿verdad? Y evita el vínculo, evita esa intensidad, evita esa zona donde se siente tan mal, ¿verdad? Y ya está. O sea, esto es un estilo de apego, es una manera que se desarrolla para vincularnos con los demás, ¿verdad? Para establecer relaciones, ¿no? Que en las relaciones más intensas como la de pareja, pues evidentemente se ve perjudicada según el grado de evitación que se den, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Y según cómo sea la otra persona, por supuesto. La otra persona puede ser más intensa o buscar más intimidad, por lo tanto se lo va a poner más difícil a una persona con apego evitativo, ¿no? Eso es el apego evitativo, dicho de alguna manera. El narcisismo no. El narcisismo es otro concepto totalmente diferente. Eso es una estructura de personalidad. Además, también tenemos que entender, como digo muchas veces, no es lo mismo hablar de narcisismo cuando hablamos de rasgos o comportamientos narcisistas, que estamos apuntando a algo en concreto, que hablar de un trastorno narcisista de la personalidad. Evidentemente no tienen nada que ver, o sea, para nada. O sea, un trastorno de la personalidad es un tema diferente a tener un estilo de apego. Eso que vaya por delante, ¿no? Hay que entender que el narcisista es otro tema. El narcisista, de alguna forma, lo que trata realmente es de darse importancia o sentirse importante, verse importante. Entonces, cuando hablamos de la parte en que en las relaciones entendemos que lo que hace de alguna forma es utilizar al otro, ¿no? Utilizar al otro de una manera más o menos clara o directa, ¿eh? Algunas veces lo hacen de manera indirecta, incluso hablamos de narcisismo encubierto, etcétera, ¿no? O sea, el caso es que necesita y utiliza al otro para sentirse importante. Por lo tanto, así visto de manera teórica, no tiene nada que ver. Y evidentemente son cosas independientes. Una cosa es una estructura de personalidad y otra cosa es un estilo de apego, que solo se da en el momento de las relaciones de apego. Luego, la persona con apego evitativo no tiene por qué tener ningún otro rasgo de personalidad que indique su estilo de apego, ¿no? Aunque puede que algunos que dan pistas, ¿verdad? En cambio, el narcisista es narcisista y es narcisista en todas partes y su personalidad lo denota. Es evidente que un narcisista no tiene que ver solamente su narcisismo con los vínculos de apego, sino con todas sus relaciones y evidentemente con la relación consigo mismo, ¿verdad? En el momento de necesitar esa importancia. Pero también quiero explicar, porque no sé si lo explico bien algunas veces, por lo menos como yo lo entiendo, ¿verdad? Que no es lo mismo narcisismo, cuando hablamos, como decía antes, ¿no? Comportamientos narcisistas, rasgos narcisistas, que un trastorno de personalidad narcisista por una razón muy sencilla. Y repito, por lo menos yo lo entiendo así. O sea, sería como si las personas que cumplen los puntos que se necesitan, digamos, para que decir esta persona tiene un trastorno de personalidad narcisista, esto es un narcisista, y los que no lo cumplen no lo son,
o lo son menos, porque habría que entender que aunque no se tenga el trastorno narcisista, eso no quiere decir que no tengas rasgos narcisistas, que no te comportes algunas veces como un narcisista, etcétera, ¿verdad? Y más en el mundo en que vivimos, porque yo creo que si todas las personas que se comportan de forma narcisista hoy en día tuvieran el trastorno de personalidad narcisista, esto sería muy grave, ¿no? O sea, yo quiero decir que hay una normalización de algunos comportamientos y algunos rasgos narcisistas en la sociedad y no se contempla como un trastorno. Y estas personas se relacionan y a lo mejor se relacionan bien en alguna parte, de alguna manera, y en otros tienen problemas por estos rasgos narcisistas que están ahí aunque no tengan un trastorno y que afectan a la relación. Para mí siempre marco esta diferencia, porque evidentemente estos rasgos narcisistas pues se pueden tratar de pulir, se pueden tratar de cambiar o por lo menos intentarlo, ¿verdad? Cuando una persona tiene un trastorno de personalidad narcisista, esto es otro tema. No es que aquí se vaya a cambiar dentro de una relación estos comportamientos porque esta persona lo que tiene necesita un abordaje mucho más importante, ¿verdad? Y evidentemente un pronóstico mucho peor, en absoluto. O sea, que tú tengas que cambiar un comportamiento narcisista o un rasgo narcisista, pues es más fácil de asumir que no cambiar un trastorno completo. Eso es lo que yo quiero decir muchas veces y que algunas veces siento que no lo explico del todo bien. Entonces, lo que también quiero decir, aunque a mi parecer lo que sucede es que cuando una persona tiene una pareja con un apego evitativo y esta pareja reacciona mal, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces pues ahí está este conflicto que se da entre las necesidades, las presiones, los chantajes, etcétera, de la persona que le pide al evitativo esas muestras de afecto desde una manera ya, digamos, más desesperada o más desde la ansiedad, ¿no? Que no lo está a lo mejor gestionando bien, ¿verdad? Aunque sea algo derivado de la misma relación. Y la persona con apego evitativo pues se sienta mal, se sienta acusada, atacada y toque además con este miedo al rechazo que conlleva este estilo de apego y reaccione mal también, reaccionen mal, ¿no? Y en ese reaccionar mal, muchas veces lo que interpretamos es que es narcisista, ¿vale? Claro, todo esto se tiene que analizar por separado. Puede que no sea narcisista, sino que está reaccionando mal y ya está. Habría que ver cómo es esa persona en otro momento, ¿verdad? Porque a lo mejor no es narcisista, simplemente también entra en su propio bloqueo y como mecanismo de defensa actúa mal, actúa a la defensiva, actúa defendiéndose y tratando de atacar al otro, ¿verdad? Como hacemos todos en cualquier discusión, en cualquier pelea. Y esto no lo convierte en un narcisista, pero lo puede parecer, sobre todo para la persona que es objeto de sus acusaciones, etcétera, ¿verdad? O de su frialdad. Pero no tiene por qué ser narcisista. Pero repito, a veces esto lleva a confusión, ¿verdad? Pero también quiero decir que puede ser y sucede que la persona tiene un apego evitativo y también muestra algún rasgo narcisista en esos conflictos, sobre todo en la parte en la que empiezan pues a despreciar al otro, empiezan a echarle la culpa de todo, empiezan de alguna manera a ningunear, a tratar sobre todo cuando hablamos de rasgos narcisistas, o por lo menos lo que yo quiero decir aquí, sobre todo cuando para yo sentirme bien necesito hundir al otro, para yo no sentir que tengo la culpa o que estoy fallando, o que no soy suficiente en la relación, o que no sé querer bien, o que no sé, necesito hundir al otro, necesito despreciar al otro para que de esa manera yo me sienta mejor o me sienta por encima. Aquí estaríamos rozando en rasgos narcisistas. Y esto hay que verlo, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Aún así, esto no implica para nada que esta persona sea narcisista. Solo implica que tiene un apego evitativo y no lo sabe gestionar. Pero los rasgos narcisistas pueden estar ahí, porque, repito, abundan, por lo menos en mi criterio, abundan. Abundan
por todas partes, en las relaciones, por el mundo que vivimos, y abundan también en personas que se quejan de los demás desde su propio narcisismo. Quiero decir, hasta un narcisista se puede quejar de otro narcisista por la misma razón que se queja el otro. Quiero decir que el narcisista tiene que darse importancia. Hay tanto narcisismo que a veces se juntan dos personas con narcisistas y cada uno trata de utilizar a la otra, hasta que el que es más narcisista o manipula mejor acaba hundiendo al otro. Pero no quiere decir que no sean narcisistas, aunque no tengan trastorno narcisista, un trastorno de personalidad, pero hay mucho narcisismo. Ojo, y eso es importante porque entonces, que es lo que yo explicaba en el otro vídeo, entonces lo que debemos dirigirnos no es hacia la persona porque le ponemos la etiqueta de narcisismo y desde aquí debemos actuar, ¿no? Sino al comportamiento concreto. Y si un comportamiento es narcisista o viene derivado de un rasgo narcisista, evidentemente se tiene que saber para poder actuar, ¿no? Y también para poder darle la oportunidad a esa persona que cambie. Digo que cambie porque puede cambiar un rasgo, como decía, si está interesado y si realmente se da cuenta de que le afecta. No vamos a cambiar a un narcisista porque tenga un comportamiento narcisista y tratemos de convencerlo. No, por supuesto que no. Pero sí que se puede y se debe plantear cuando tú estás con tu pareja y te desprecia de alguna de estas maneras. Evidentemente, si lo hace, como he dicho antes, para hundirte, para sentirse por encima de ti, esto no pertenece al apego evitativo, en absoluto. En el apego evitativo pertenece a evitar, ¿no? Entonces la persona con apego evitativo puede reaccionar mal, pero su tendencia siempre será evitar, no atacarte, salvo que sea en un momento de conflicto concreto. No sé si me estoy explicando, pero para mí es importante entender esto, ¿verdad? Porque uno debe saber con quién está, qué es lo que hay detrás de sus comportamientos, como un mínimo, ¿no? Y no caer en poner etiquetas, no poner etiquetas ni quitarlas. O sea, si es narcisista, entonces esto está mal, si no es narcisista, esto está bien, no. O sea, puede no ser narcisista y esto está mal. Es un comportamiento narcisista. También quiero decir que las personas narcisistas, por llamar así, no tienen por definición un estilo de apego concreto. Sí que es cierto que, por lo menos en la experiencia, yo al menos me he encontrado de forma más habitual que tengan apego desorganizado, porque tiene algo que ver en su origen, ¿verdad? Pero también hay muchas personas narcisistas con apego ambivalente, sobre todo en la parte ambivalente de este estilo de apego, en el que también atacan al otro, etcétera, ¿no? En la parte que el ambivalente narcisista, estoy hablando ahora, siente que el otro está obligado a quererle, a atenderle, a darle todo lo que quiere, todo lo que necesita, porque es su obligación, porque él es más importante, o porque yo soy la más guapa, o el más guapo, o el mejor del mundo, ¿verdad? Aquí estamos también en los narcisistas. No tiene una relación directa con un estilo de apego. Simplemente son conceptos independientes que se pueden dar juntos o no. Y si pudiéramos hablar de qué pueden tener en común para llevar a esta confusión el narcisista con la persona con apego evitativo, es la falta de empatía, ¿verdad? Porque sí que es cierto que en el apego evitativo se da una falta de empatía que hace pensar en el narcisismo. Pero también quiero decir que la persona narcisista normalmente, aparte de tener una falta de empatía, es que a la otra persona no le importa en absoluto, es que le da igual, solo se importa a sí mismo o a sí misma y en consecuencia actúa. En cambio, la persona con apego evitativo solo es apego evitativo, si estamos hablando de una persona que simplemente tiene ese estilo de apego, aunque no tenga empatía o no tenga mucha verdad, sí que le importa al otro y le importan los demás y los tiene en cuenta y en consideración y trata de no hacer daño. Eso para mí sería la diferencia más radical y la que más nos importa, la que más nos incumbe, porque
si estamos ante una persona narcisista, nos va a hacer daño de manera a veces intencionada para sentirse mejor, para engrandar su ego, para sentir el poder que tiene sobre ti, etcétera, todo esto. La persona con apego evitativo, no, en absoluto. La persona con apego evitativo puede reaccionar mal en algún momento, pero no desea hacer daño a nadie en absoluto. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, las personas con apego evitativo, por lo general, y si es solo apego evitativo, insisto, tratan de ser buenas parejas. O sea, y se esfuerzan, y muchas veces se esfuerzan mucho. Lo que pasa es que se esfuerzan pues, no en la parte íntima de la relación, ¿verdad? Y los problemas vienen incluso desde aquí. O sea, vienen desde que se esfuercen y vean que no son suficientes en la relación, no se sienten suficientes porque no están dando lo que la otra persona necesita, ¿verdad? En cambio, a la persona narcisista todo esto le da completamente igual, ¿verdad? Ni se esfuerza, ni le importa si te sientes bien, te sientes mal. La persona narcisista, si se esfuerza en algo, será simplemente como una inversión, ¿no? Para luego recuperar en forma de beneficios para sí mismo, para su importancia, lo bien que pueda hacer por ti, porque si no, es que no lo haría, cosa que en el apego evitativo no sucede así.